Bueno, me presento, yo soy María Jennifer López Lemos del grupo 082A, estoy cursando segundo semestre y estoy en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Este es un trabajo de cálculo integral. Estamos en la unidad 1, que es el teorema fundamental del cálculo, y vamos a hablar acerca del desarrollo y evolución del cálculo integral, que vendrá siendo una línea de tiempo que va, pues de alguna manera, pues tratar de mostrar los acontecimientos que de alguna manera fueron de bastante, que dejaron marcada la historia y que gracias a esto pues también conocemos el cálculo integral como lo es ahora. Y mi docente es el maestro Rigoberto Martínez. Muy bien. Bueno, pues se puede decir que pues muchas cosas tienen su origen desde tiempos muy lejanos. Y pues en el caso del cálculo, pues realmente sí, porque de alguna manera son matemáticas. Entonces, desde los trabajos babilónicos, que eran muchos tablas donde plasmaban cosas, plasmaban información, pues 500 de estos papiros fueron de interés en el área de matemáticas. Entonces, desde aquí nos damos cuenta que desde ese momento ya había ese interés, ¿no? Además de eso, pues también los egipcios hicieron un aporte con el papiro de Moscú y el papiro de Hind. Entonces ya de alguna manera estos papiros creo que contenían pues mmm, algunos métodos y fórmulas. Entonces estos eran de alguna manera para calcular áreas de figuras planas y volúmenes de pirámides. Entonces hay que hacer uso, hay que de alguna manera inventar, y eso es lo que pues se hacía en aquellos tiempos. Entonces pues prácticamente desde ese tiempo había una ya había un interés, ya se le estaba dando un uso, por lo que sus orígenes sí se pueden remontar desde estos momentos. Listo. Ahora, Demócrito calculó el volumen de pirámides y conos, considerándolos formados por un número infinito de secciones de grosor infinitamente pequeñas, indivisibles. Bueno, esto del infinito, de los números infinitos, ya es algo que pues a continuación, pues realmente hubo de alguna manera, pues distintas maneras de pensar. Quizá algunas personas de las que aportaron pensaron más en que esto no era válido, pero pues al final de cuentas nos damos cuenta de que incluso este tipo de cantidades fueron muy importantes y lo son pues en las matemáticas, en el cálculo. Y bueno, aquí, bueno, Éxodo de Cenido creó el método de exhaustión antecedente del cálculo integral para calcular áreas y volúmenes. Ya desde aquí pues está dando uno de los aportes pues que ya fueron un antecedente, quizás sin querer o quizá tratando de pues de buscar esto. Entonces él creó su método y actualmente pues poco a poco otros hombres, otras personas fueron retomando esto. Cada uno con su aporte pues dio mucho de qué agarrarse para conocer el cálculo como es hoy en día. Ahora, Arquímedes, él es considerado el precursor del cálculo integral. Utilizó el método de Éxodo de exhaustión para el cálculo de áreas y volúmenes sin tomar en cuenta la prohibición aristotélica de usar el infinito en acto. Porque en el caso de Aristóteles, él de alguna manera decía que no se podían usar
de acuerdo a lo que pues él había pues concluido, de lo que había investigado, de lo que él pensaba que estaba bien, pero de alguna manera esto pues no daba para mucho. De alguna manera pues estaba limitando. Y sin duda alguna Arquímedes fue uno de los, fue el precursor, sin duda. Ahora, su tratado denominado El Método fue descubierto en una biblioteca de Constantinopla. Este tratado, pues, fue descubierto por J.L. Heiberg, profesor de filosofía clásica en la Universidad de Copenhague. Logró descifrar mucho del material pues, que era de Arquímedes. Esta obra proporciona un destacable acercamiento a cómo Arquímedes descubrió muchos de sus resultados. Las medidas de un círculo, aparte de esas, pues también está sobre la medida del círculo y la cuadratura de la parábola, que yo creo que a todos nos puede sonar estos conceptos que ahorita son tan comunes, pero pues en ese tiempo eran ahora sí que descubrimientos, eran resultados que tal vez para esos momentos eran una cosa muy buena, muy innovadora, que de alguna manera pues sí era algo nuevo para ellos. Lo que para nosotros ya es algo común, para ellos pues era algo que apenas comenzaban a ver que existía, que estaba de alguna manera presente. Dice, él utilizó el método de exhaustión de Eudoso. Ok, los problemas con números irracionales y con el infinito impidieron el desarrollo del cálculo y pasaron casi 2000 años para que se lograra superar estos obstáculos. Realmente, pues, estos números, de alguna manera, pues, sí fueron un asunto bastante complejo y pues que hayan limitado tantísimo tiempo a que se lograra superarles, pues sí fue algo bastante grande. Pero pues ahora sí que llegó una manera, ahora sí que gracias a las personas, a los que aportaron todo, pues cada una de sus ideas y de lo que habían encontrado, pues se logró. Dice, Bonaventura Cavalieri, un discípulo de Galileo, fue el primero en desarrollar una teoría completa de los indivisibles, iniciada por Galileo. Bueno, pues aquí vemos que este discípulo pues ayudó de alguna manera, ¿no? Y pues de alguna manera también dio una aportación al lado de su pues de su maestro Galileo. Estas ideas fueron beneficiadas por el nacimiento de la geometría analítica, obra de Fermat y Descartes en la primera mitad del siglo XVII. O sea que realmente vemos cómo se van conectando las cosas, porque todo en lo que es el área de matemáticas, incluso la geometría analítica tuvo que ver, dio un beneficio, algo positivo, y pues realmente así poco a poco pues se fue avanzando. Pierre de Fermat retomó la ecuación Bx x² igual a c. Bueno, pues de esta ecuación hay algo en lo cual pues esta es obtenida al dividir un segmento de longitud B en dos partes con un producto C y estudiar por Viete, y el método de igualdad utilizado por Diofanto de Alejandría
para determinar el valor de x que proporcionaba el valor máximo del parámetro c. Sí, ya sé, suena de alguna manera enredoso, pero pues de alguna manera, pues gracias a que Fermat retomó esto, pues también hizo otra de sus aportaciones. Fermat escribió Agiles Persone de Robert Ball. Logré cuadrar varias figuras compuestas de líneas curvas. Entonces, pues aquí ya poquito a poquito va avanzando y se va llegando pues a muy buenos resultados, y en este caso a lo mejor algo que ya se tenía como algo que tal vez no se podía hacer pero que se necesitaba, pero llegó un momento en el que sí se logró, y pues es en el caso pues de encontrar ahora sí que los resultados en una figura que no necesariamente pues es recta y tiene ciertas curvaturas que a lo mejor parecerían un impedimento, pero gracias a esta persona pues de alguna manera ayudó muchísimo con esto. Bueno, ahora otro precursor del cálculo diferencial integral fue John Wallis, miembro fundador de la Royal Society en Londres y editor de obras de Arquímedes. Entonces, este fue otro de los precursores. Ahora sí que, de alguna manera, cada uno, como lo venía mencionando, y valga la redundancia, pues cada uno dio su aporte. Entonces, bueno, dice, en 1968 Nicolaus Mercator calculó el área bajo la curva y igual a 1 sobre 1 más x de 0 a x, dividiendo el intervalo en n subintervalos de igual longitud, y obtuvo el desarrollo del logaritmo 1x en serie de potencias. Pues aquí ya poco a poco vamos viendo cómo pues hay estos resultados, de los cuales pues ya no suena mucho a lo que tienen que ver con cálculo y que se aplican. Dice, Isaac Barrow fue probablemente el científico que estuvo más cerca de descubrir el cálculo diferencial e integral. En la lección X de su obra Lecturas geométricas demostró su versión geométrica del teorema fundamental de cálculo. Entonces, prácticamente el aporte que dio esta persona fue uno de los más trascendentales para esto, ¿no? Ahora sí que, pues ahí, como dice, estuvo muy cerca, y pues de alguna manera pues fue un gran avance. Ahora, Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz, de manera independiente, sintetizaron de la maraña de métodos infinitesimales usados por sus predecesores dos conceptos fundamentales, la derivada y la integral. Ellos desarrollaron las reglas de derivación y lograron mostrar que ambos conceptos eran inversos, teorema fundamental del cálculo. Aquí ya se está llegando a un punto en el que realmente es todo lo que es el punto cúspide, yo le diría, porque de alguna manera ya fue cuando vieron que esto era el método inverso. La derivada es la inversa de la integral, y la integral igual con la derivada. Entonces, como dice, de manera independiente cada uno, y más adelante por esto se desató como una controversia, pero pues esto lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ahora, un nuevo método para los máximos y los mínimos, así como para las tangentes, que no se detiene de cantidades fraccionarias o irracionales,
es un singular género de cálculo para estos problemas. Bueno, pues aquí como vemos, voy a checar. Ok. Ahora sí que esto fue... esto fue otro de los portes. Dice, y sobre una geometría altamente oculta y el análisis de los indivisibles e infinitos. En las actas Eruditorum, Leibniz utilizó la notación de X para diferencial y D para integral. O sea, ya en el caso de la derivada ya utilizó esta notación que todos conocemos, que es la dx, y pues la D para integral como tal, pues bueno, ahí sí hubo, pues ahora sí que el símbolo ya lo conocemos y así. Ok, en el libro de Quadratura Curvarum, Newton alega lo siguiente. En una carta escrita al señor Leibniz en 1676 y publicada por Wallis. Bueno, pues en esta carta él alega que pues lo que sucedió es que de alguna manera él le había en una carta que le escribió, pues hubo como le mencionaba un método por el cual había encontrado algunos teoremas generales acerca de la cuadratura de figuras curvilíneas, y entonces ya hacía tiempo él había prestado ese manuscrito, y Newton dice que se encontró desde entonces con varias cosas copiadas de él, y ya lo hizo público, porque él de alguna manera tenía miedo por pues la controversia que se pudiera hacer el que publicara pues esto que había descubierto. Hubo mucha controversia en esto, entonces esta absurda guerra duró hasta principios del siglo XIX, cuando finalmente los matemáticos ingleses deciden adoptar la notación leibniziana que hasta el momento habían ignorado. Entonces, pues, sí fue como fue un problema que se desató. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, pues, se supone que fue Newton el que fue el primero en crear el cálculo diferencial, o se supone que así quedó por la Royal Society que nombró que la comisión pues estaba plagada de amigos de Newton, y pues dictaminó pues esto, que Newton era el precursor del cálculo diferencial, el primero en crearlo, ¿no? Y pues esta guerra pues realmente duró bastante tiempo, y de alguna manera pues tal vez se pudo pues simplemente pues de alguna manera se adoptaron como dice la notación leibniziana, que hasta el momento habían ignorado, y pues esto realmente pues de alguna manera si se hubieran tomado ambas partes sin llegar a tanto conflicto. Pero bueno, en fin. En conclusión, pues todos hicieron su aporte con el paso del tiempo hasta la actualidad, que ya conocemos el cálculo. Y como vuelvo a repetir, ya sé que repito mucho las cosas, lo siento, es un error más que nada porque pues me pongo nerviosa y me faltó un poquito practicar, pero bueno, en el caso de Newton es que él de alguna manera pues se supone que es el creador del cálculo como tal, entonces pues vaya, hizo bastante, y pues realmente eso no significa que pues ahora sí que todas las personas que se interesaron en esto
dieron aportes que fueron fundamentales pues para que todo se realizara, ¿no? Cada quien aportó su granito de arena y pues actualmente el cálculo y todo el cálculo y todo esto pues realmente es algo que se utiliza y es muy importante saberlo. En el caso de las ingenierías pues llevamos bastantes matemáticas, entonces pues es parte de y hay que aprenderlo porque pues ahora sí que de esto se supone que es a lo que nos vamos a dedicar y pues me pareció bastante interesante. El documento voy a estar dejando el link del documento que investigué. Ya. Entonces, bueno, este ha sido mi trabajo y pues me despido.